hasta videojuegos, películas y series, todo lo que amamos. Aquí compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos encontramos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este episodio. Hoy tenemos un episodio especial de libritos de mi queridísimo vecino de arriba y también hablaremos un poquito de lo que era un videoclub, que es muy interesante. Para ello vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Ringo y vecino de arriba. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches, vecino. ¿Qué tal todo? Bien, nada, aquí andamos. Nada, es pedir disculpas por no haber grabado nada en los últimos 2 o 3 meses, porque bueno, se cambió el día de grabar los directos del jueves al viernes, que en realidad ha sido muy buena idea, porque la verdad que mucho mejor, la gente no tiene que trabajar el sábado por la mañana y bueno, pues se ha notado mucho, sobre todo en el chat, el tráfico de la gente que entraba en el chat, la gente que interactuaba. Se ha notado. Antes los jueves pues quedaba un poco reducido, pues eso, a los 4 amiguetes y ya está. Entonces, pues bueno, se entiende que ha sido para mejor, pero claro, a mí el viernes me es imposible. O sea, hoy es un rara avis y una excepción. Pero bueno, vamos a aprovechar. Bueno, si algún día hay que grabar un jueves, nos sacrificaremos. Sí, ya lo sé, tranquilo. Nos sacrificaremos. Vale, pues nada, sobre todo dar la bienvenida a la gente que está escuchándonos. Por favor, ya sabéis, darle a la campanita, darle a me gusta. Eso nos ayuda mucho, mucho de verdad. Dar la bienvenida, como no, a Fricar, que es un incondicional nuestro. Un saludazo para él. Que sepas que te hemos enviado ya el libro, el que ganaste la semana pasada. De hecho, mira, voy a ver por dónde va. Te lo enviamos desde Amazon. Y ya te lo digo. Llegaba el 29, ¿no? Ahí, Llegaba el 29, creo, ¿no? Creo que sí, pero creo que iba con retraso. Voy a echar un vistazo así, lo dejo tranquilo. Y pedidos. Llega el 3 de julio. La última charla de Daniel Besteiros. Te llegará el 3 de julio, Fricar. Mira, por aquí también tenemos a Kike San, ¿qué tal? Que está siempre por aquí detrás manejando las teclas, los botones y los cables. Pues a contarnos unas cositas, a contar un montón de cositas que nos trae aquí, el melenudo este. Que si cosas que no te veces que se tenía que secar el pelo antes de entrar para darme envidia, pues no me ha hecho ninguna, ¿sabes? O sea, tela. ¿Qué nos vas a traer hoy, querido vecino? Pues lo de siempre, pues libros poco habituales, poco vistos, no sé cómo llamarlos. Libros. Nada, es que no sé cómo clasificarlo. A otros le decís libros raros y cosas de esas, pero a mí no son raros. Entonces, pues, bueno, que el público decida. Para algunos son raros, para otros sí. Son rarezas mínimo seguro. Son cosas. Bueno, sí, hombre, algunos sí que son sí. rarillos de encontrar y eso, pero bueno, no. Mira, por aquí Fricar dice cosas de las islas, sí, pero enviamos libros hasta las islas, hasta las Islas Canarias. No hay problema. No tenemos problema en enviar un buen libro de un buen compañero y amigo nuestro, como Daniel Besteiros, a un grandísimo oyente nuestro de Fan Kingdom. Mira, por aquí tenemos a... Sí, que no lleva las gafas puestas. Y os ponéis unos nicks que... Chema Gil... Chema, vale, Chemita, Chema. Bueno, sí. Pues soy encantado de que... Sí, encantado que te pases por aquí, Chema, de verdad. Espero que sea amena la noche. Empalmaremos posiblemente con el partido de España. No la vamos a alargar tanto, no os preocupéis. Que hasta las 2 para los penaltis. Pues nada, querido vecino, Ringo, empecemos. Nada, vamos a empezar. Sí, yo si empieza a salir gente por ahí ves diciéndolo porque yo no me veo una mierda. O sea sí, que... yo te iré parando y te iré diciendo, si nos preguntan algo, cualquier duda, decídnoslo, que ya sabéis. Correcto. Bueno, pues hace tiempo hablábamos de una película de cine mudo que era la de Londres después de medianoche, London After Midnight, que es una de las restaurada, películas... ¿no? Creo recordar.
No, es una película que está perdida. De hecho, no hay nada que restaurar porque no, Ah, no hay, no no. existe. Claro, hay fotogramas, hay fotos de la película que con ellos a lo largo de los años muchos fans han subido en YouTube y han hecho montajes de la película y bueno, pues incluso ahora luego sacaremos un libro donde sí que hay más fotos más material fotográfico del estreno de la película, de cartelería, que ha recopilado un chico inglés y bueno, pues es lo más completo que hay. Aunque un fan japonés hace muy poquito, para unos meses atrás, gracias a la IA, eh, recreó con los guiones, teniendo el guión original de la película, ha hecho una recreación con la IA de la película. Y la verdad que Ostras. yo no soy muy partidario de la IA, pero depende para qué cosas. En este caso, no es tan mal, porque se ha conseguido pues, poder ver la película quizás de lo más cercano a la realidad que hubiera. Y la verdad que me sorprendió mucho ver el montaje que había hecho este chico, porque es increíble la precisión de cómo avanza todo, ¿no? Porque, como la tecnología, porque, por ejemplo, el protagonista, que era Lon Chaney, eh, en los fotogramas que hay de la película y se ve como gesticula mucho con los ojos, con la mirada, y es muy curioso cómo el chico que hizo esta programación de la IA para hacer la recreación de la película ha captado eso muy bien. O sea, los gestos están como magnificados por el cine mudo. Claro, al no tener diálogo, los actores tenían que gesticular mucho, Sí, sí, sí. las caras, y una de las cosas que más me llamó la atención y que más me gustó de la recreación esta que hizo este chaval fue eso, que los gestos, las miradas, era prácticamente como estar viendo la película, los montajes de la película muda. O sea, era increíble. Qué bueno. Así Mira, que, por aquí nos comentan. Sí. sí, No, decir que dime, por dime. aquí nos comentan. Bueno, está por aquí también nuestro querido compañero Tío Gamji. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por Víctor, pasarte por el chat. Y por aquí nos comenta Chema también que el Eterno Grial, ¿qué se refiere? claro, pues porque la película no aparece, o sea, Ah, vale. desde que supuestamente se quemó las copias en los estudios de la Universal en los años 50, es una película que está considerada de culto precisamente un poco eh, porque, porque está perdida y lo que la gente quiere es verla, que aparezca, y entonces se especula con ella de que algún coleccionista la tiene, pero al final de momento no ha salido la película por ningún lado. ¿Y esa recreación que ha hecho ese japonés, está en algún sitio Sí, para ver? sí, Chema, está en YouTube. Si pones London After Midnight Vale. eh, No, IA, me imagino que saldrá. vale, de todas formas, me pasarás el link y lo pondremos en la descripción del vídeo. Abajo de la Vale. Sí, descripción sí, lo y si no, pondremos, así la gente puede acceder. Sí, y sí. si no, Chema, mañana te lo paso. Mañana lo busco y te lo paso por el WhatsApp, no te preocupes. Muy bien, Pero muy bien, está muy muy bien. chulo. A la gente que sea fan de la película y eso, a ver, salvadas las distancias, ya digo que a mí la vida no me gusta, tiene fallitos los movimientos de los personajes algunas veces, pero lo que son las caras, las expresiones y todo es increíble. O sea, yo me quedé muy alucinado con eso, porque creo que es lo más humano, ¿no? Del actor y lo recreaba muy bien ese programa. Ya solo el hecho de que alguien pierda su tiempo para hacer esto, que al final esto sí lo hace la IA, pero hay que programarlo, hay que Claro. decírselo con palabras exactas. Y bueno, está bien que sirva la IA para algo, entre comillas, bueno, ¿no? Sí, claro, por lo menos recuperar una película de la que prácticamente no se podía ver entera, pues mira, gracias al guión y a esta tecnología, pues se puede uno más o menos hacer una idea lo más aproximada posible de lo que pudo ser la película. Sí, tranquilo, Chema, lo pondremos en la descripción del vídeo en un día, cuando nada más me lo pase Javier, Ringo, nos lo pondremos en la descripción, no te preocupes. Sí, si no yo te lo mando por WhatsApp, tranquilo, no te preocupes. Pues bueno, a raíz de esto que estaba comentando de la película, nos da pie a presentar el primer libro, que se llama Dark Carnival, The Secret World of Todd Browning, que traducido sería el Carnaval Oscuro, Dark Carnival, el mundo secreto del director Todd Browning,
que precisamente es el director de esta película, de la de Londres después de medianoche, así como de muchas otras muy conocidas, como por ejemplo Freaks, la parada de los monstruos. Ostras, no me digas, ese mismo Claro, director. es el mismo director, igual que Oh, el clásico de Drácula con Lugosi. Drácula de Lugosi de 1931 es también el mismo director, es Todd Browning. Pues bueno, en este libro, escrito por David J. Skal, en conjunción con el editor, que creo que es Elías Sabada, es una edición limitada, donde se hace un repaso a la vida y la obra de Todd Browning. Entonces, pues bueno, como veis aquí, no sé si se aprecia bien, pero bueno, voy a ver si consigo que se vea. Aquí viene al final, pues, las firmas, etcétera. Me hacía mucha ilusión tener, sí. Está numerado, es el 97. Sí, sí, es numerado, sí, es una edición de, espérate que lo miro, creo que 500. Sí, es una edición limitada de 500 copias y bueno, me hizo mucha ilusión conseguirlo porque soy muy fan del escritor de David Skal, que ya lo hemos comentado aquí, ya hemos comentado varios de sus libros algunas veces, Monster Show, Hollywood Gótico y sobre todo la biografía, la grandísima biografía de Bram Stoker, Algo en la sangre, que yo la recomiendo una y otra vez siempre, aunque no os guste el terror, aunque no os guste Drácula, aunque no os guste nada de ello, pero la biografía de Bram Stoker es mucho más que una biografía de un autor. Es un libro de historia de Irlanda, de historia del teatro en Inglaterra, en Irlanda, de los entresijos, de los actores, de Henry Irving, un montón de cosas. Es un compendio enorme, muy bien escrito, que yo creo que eso es lo que hace que el libro sea tan sumamente bueno, porque son temas que en apariencia pues no le van a interesar a nadie, ¿no? Ya me dirás tú, la historia de Irlanda, la depresión, el teatro, son temas así como pesados. Sin embargo, están tan bien escritos y tan bien hilvanado todo que el libro se hace súper ameno y es increíble de leer. Y es una biografía extraordinaria. Y lamentablemente este autor falleció hace un par de años, que te acuerdas que te lo comenté, que lo atropellaron el día de Año Nuevo y bueno, pues ya no podremos contar con más libros de él, pero por lo menos nos ha dejado el legado, uno de ellos, este Dark Carnival, con la biografía y la obra de Todd Browning. Sí, ahí se ven las portadas de algunos de los personajes de sus libros. Sí, correcto. Está La marca del vampiro, Lugosi, Claro. este es el personaje principal de Londres después de medianoche. Sí. Y bueno, por detrás también vienen más personajes. Y bueno, el libro está muy, muy bien editado, la verdad, por la empresa Centipede Press y bueno, pues nada, ahí queda. Pero aquí Chema nos comenta que él tiene los dos gordos y dedicados por acá. Mira qué bien. Espera, te lo enseño. ¡Ay! Sí, yo tengo los dos gordos dedicados por acá. Serán los de, bueno, me imagino que serán los de el de Algo en la sangre y el de Monster Show, me imagino que pienso. Bueno, no sé. Ahora nos lo comentará. Sí. Muy bien. Oye, pues un libro muy interesante, muy bien. Ya sabes que yo, para bien o para mal, a mí me entran las cosas por los ojos. Y la estética de ese libro me lo enviaste por WhatsApp, de lo que íbamos a hablar hoy. Me gusta bastante. Aparte que no lo he enseñado bien, porque la verdad que el libro, a ver, está muy, muy bien editado. Porque mira, por ejemplo, le quita las guardas y lleva grabado un dibujo de la película. Luego lleva en letras doradas también. Y luego por dentro también es muy lujoso. Mira, por ejemplo, el interior. Como siempre aquí en Fan Kingdom apoyamos el formato físico. Carnival. Ya os digo, el libro está muy, muy bien. Y luego la portada incluso encima, pues lleva todos los personajes de Browning. No sé si se va a llegar a ver bien. Sí. De muchas de las películas, tanto de Freaks como de todo lo que hemos comentado. Muy interesante. Muy interesante. Vale, pues seguimos. Y nos comenta Chema que sí, que el de Drácula y el Monster Show. Claro, correcto. Esos son buenísimos, Chema. Aparte, Chema, la colección que tiene Chema, increíble. O sea, de todo. De cómics, de Conan, vamos, hoy hemos estado hablando y lo tengo que cortar porque si no nos vamos siempre a las 2 horas. Oye, ya le enseñarás una foto del Conan que pinté el otro día. Ay, sí. Ostras, si le gusta el Conan le va a encantar. Sí, yo se lo enseño. Pues bueno, a raíz de este libro viene
a colación este otro, que es The Lost Film, London After Midnight, por David Titley. Pues una vez más, en este caso, centrados solamente en la película de Londres después de medianoche, este chico inglés hace lo que es un ensayo y un estudio y un compendio de todo lo que él ha podido recopilar, porque es muy fan de la película, pues desde pósters de la película de los estrenos. Te estoy perdiendo, Ringo. No sé si... Puesto un papel completo sobre A ver ahora. la película. A la gente que le guste la película también, este es un libro mucho más antiguo que lo sacó Philip J. Riley, que fue hizo muchísimas cosas a lo largo de su vida. Fue un señor que trabajó en el mundo de la música y sobre todo también estuvo trabajando con Forrest Ackerman, que fue un grandísimo coleccionista de cine de ciencia ficción, terror. Y este libro también nos incluye también el guión de la película y lo que son fotos de los estrenos de cine de las carteleras y como una especie de fotonovelización de la novela. Ajá. Perdón, de la Sí, me película. acuerdo de esas fotonovelas antiguas, claro, que tenían Entonces, nuestros abuelos. Exacto. Entonces, yo creo que el chico este japonés de YouTube lo que ha hecho es que, junto con todas las fotografías que se conservan del rodaje y el guión, pues habrá hecho un trabajo ahí importante y de ajustar la IA con todos los parámetros y eso, y ha conseguido hacer la película muy bien, lo mejor, más ajustada posible. Mira, por aquí Fricar nos dice que yo, gracias a Chemita, me hice lector de Conan y estoy encantado de las crónicas de medias. ¿Que se conocen? ¿Perdona? ¿O es por de Sportula, sí, pues me imagino que sí, claro. Chemita me dice, claro, se deben de conocer. Claro, sí. Mira, coincidencias, oye. Pues digo, por el podcast que se han... Porque yo creo que Chema no estaba en el podcast, no lo he visto. No, Chema es el primer día que entra. Sí. Sí que lo conocía, que yo ya le pasé hace tiempo los links, pero... Vale. Sí, hoy es el primer día que entra. Muy bien. Vale, pues dejamos la película de culto, este grial, como apuntaba antiguamente Chema, y pasamos a otra cosita que nos has traído hoy. El misterio de Sam Slott. Pero es bajo el signo del vampiro. Esto es un ensayo hecho por Julio Ángel Olivares Merino, que es un docente, escritor, literato, es profesor de inglés en la Universidad de Jaén y, bueno, tiene programas radiofónicos. Bueno, tío, es una eminencia increíble en el terror y todo lo que es el tema vampírico. Un personaje para que alguien como tú pueda traer aquí a Fan Kingdom. Sí, pues lo tenía pensado, Lo que pasa es que como se van acumulando las ideas yo y voy todo, dejando pues, ahí las ideas, yo voy dejando ahí. Sí, yo voy apuntando, pero la lista flipas. Bueno, pues este señor hace... ¿qué te diré? Pues estamos en el 2026, pues a finales de los 90, a finales de los 90 yo entablé contacto con él porque me hubiera gustado poder haber accedido a las clases de la universidad online con él de inglés. Bueno, de hecho, yo no sabía que era de Jaén, pero vi el temario en esa prehistoria de internet. Pude acceder a la página web de la Universidad de Jaén y ver el temario que él daba en sus clases. Y era increíble, era lo que yo creo que todo fan de la fantasía, del terror, de lo gótico, de la literatura en general, le hubiera gustado que un profesor le hubiera dado clases de esa manera. Y era pues con aproximaciones, ensayos, críticas de obras, pues como clásicos, pues como por ejemplo El Carmilla de Le Fanu, de Poe, Lovecraft y de vampiros, todo el misterio, el terror, cosa que no es nada habitual en un docente de universidad. Entonces, yo en cuanto vi aquello, captó mi atención y entré en contacto con él. Pero claro, fue imposible en aquel momento, era imposible poder acceder a ello. Pero con el tiempo hemos estado en contacto de tanto en tanto
pues le mando algún mensaje o algo, o sea que sí, bueno, intentaré hablar con él por si le apetece que lo entrevistemos, porque tiene una obra increíble, ¿eh? O sea, este es uno de los libros que tiene, pero tiene un montón. Tiene unos libritos, una colección de terror, de super terror, tipo como si fueran bolsilibros que aparecieron en los años, a finales de los 90, creo, o muy principios de los 2000. La calavera y el rayo, no me acuerdo ahora de los títulos, que son como unos 15 libros, me parece así también, que están muy guays. El sueño de Lilith también. Ya os digo, tiene un montón de libros publicados y, bueno, muy interesantes. Pero este en particular, pues evidentemente gira a un ensayo, un análisis de lo que es la serie de Top Hooper del misterio de San Slot. Entonces él hace mucho énfasis, por ejemplo, ayuda muy bien a entender la serie porque va analizando también por partes la cámara, cómo juega la cámara cuando está en el ataúd, por ejemplo, el enterrador, que llega el niño y abre el ataúd, ¿vale? O sea, ¿es un análisis más de la película o del libro? O también del libro. Sí, de todo, del libro y de la serie, pero principalmente de la serie. Lo que pasa es que para hablar de la serie, una de las cosas Sí. buenas que tiene el ensayo es que habla de la novela y de Stephen King y de la importancia que tiene Stephen King en la literatura americana, ya no solamente por ser un gran contador de historias de terror y tener mucha fama de las ideas, ¿no? De, por ejemplo, ya puede ser It, Kerry, etcétera, sino que una de las cosas más importantes que debe de haber hecho famoso a Stephen King también es con la facilidad que crea los personajes y los muestra todas las miserias y virtudes del americano medio de Estados Unidos. O sea, es increíble porque te sumerges perfectamente en la sociedad americana. Justamente, es muy fácil identificarte justamente esto que estás contando. Ayer mismo hicieron una película, no sé en qué canal, en TCM creo que era, de Stephen King, que no había visto ni había leído, Sí. Dolores Claiborne. Ah, vale. Y Sí. claro, como en su época, como no era así de terror, tal, dices, bueno, esto no, tal. Pero oye, ayer la vi y dije, joder, qué buena pinta tiene esto. Cuando empecé a verla, me gustó bastante. Y justamente lo que estás diciendo, el americano medio, Claro. otro. Exacto. Claro, es que precisamente al margen de la historia de terror, que las tiene y ya sabemos que muy buenas, ideas cojonudas y que dan mucho miedo durante décadas, una de las partes que aparentemente muchas veces no se ve en detrimento del efectismo y de la historia de terror, mismamente es esto, es la construcción de los personajes que hace y que no los idealiza. O sea, él muestra una sociedad americana pues con todos sus defectos, como se ve en esta novela también, como se ve en San Slot. Entonces, pues este ensayo incide un poquito también en eso, en la historia de la creación de la novela, y luego sobre todo en una cosa que creo que nunca lo pensamos y yo cuando lo estaba leyendo volví a ver la serie y flipé, que es que te enseña, él hace un análisis de las escenas, cómo están rodadas, y te das cuenta de lo importante también muchas veces que es la cámara, el equipo con el que trabaja el director, las ideas que tienen de cómo montar la escena. Por ejemplo, lo que decía, el picado ese que hay en el ataúd cuando entierran al enterrador y se despierta y está el niño y eso, te lo explica cómo está hecho y entiendes muchas más cosas de simplemente como cuando estás viendo la serie. Entonces, pues está muy completo. A mí me parece un ensayo, vamos, de 10 sobre la serie. Mira, por aquí Chema nos revela que conoce a Fricard del Rincón del Cimerio, el mejor canal sobre red y la espada y brujería del mundo. Pues nada, ya sabéis, queda recomendado. Vale, pero ¿quién es entonces? Porque yo del Cimerio sí que conozco al Cimerio, conozco al chico este que te dije de la habitación que tiene como aquí las estanterías detrás. Bueno, ya me contarás quién es. Bueno, vamos a seguir un poquito con el chat, si te parece. Por aquí dice Víctor que a qué datos enterasteis que el topónimo de Salem viene de Jerusalén. Y nos dice... nos dicen... me he perdido. Sí, que lo escuchó hace tiempo.
Y también nos dice que también hace poco que ha visto la película de Dolores Claiborne de Kate Bates, efectivamente. La hicieron ayer. Víctor se dice que se enteró hace un par de días, que no lo sabía. Qué raro viniendo de Tío Gandhi. De hecho, hay otro relato que también tiene que ver, que conecta con Salem Slot, que se llama precisamente Jerusalem Slot, que está en otro libro de Stephen King. O sea que sí que también ya venía de un relato de él. Porque nos cuenta Fricard que la escenita de la ventana, buf, sí, nos acordamos todos de ella. Y nos dice Tío Gandhi que... Sí, la escena de la ventana. Que King es un escritor compulsivo y toca muchos géneros, pero eligió publicar solo terror y fantasía. Dice Fricard que no participa en el podcast en el programa del canal, sino que solo está por el chat, pues como por aquí con nosotros. Vale, correcto. Muy bien. Vale, pues bueno, pues sigamos. Pues mira, este libro me da pie a sacar la primera edición española precisamente de Salem Slot, que como ya lo comentamos una vez, se la editaron con un título diferente, como La Hora del Vampiro. Claro, es que entiendo que aquí en España vendería más eso que Sam Slot, que la gente no sabría lo que es en su momento. Lo que pasa es que la serie llegó después y entonces este libro es del 75, si no recuerdo mal, y entonces, claro, el título que llevaba fue La Hora del Vampiro. Y esta es la edición de Pomaire, en tapadura, con la cubierta, y desde aquí he sacado el libro porque este libro hoy en día, la verdad que está bastante cotizado y la verdad que pido una auténtica locura de dinero por él. Y me gustaría agradecer al chico que me lo vendió, que no sé si estará viendo el programa, espero que sí, a Joaquín, que es un vendedor de Wallapop, que es Vito C, que pude hablar con él y la verdad que un trato increíble, súper amable. El tío es también un súper fan de Stephen King. Estuvimos hablando, hubo muy buena conexión y me lo dejó a un precio de persona normal, de trabajador. Entonces, pues bueno, le quería agradecer pues que bueno, tengo todas las ediciones. Pues nada, me faltaba esta, así que pues se lo agradezco desde aquí, que ya le dije que si podía se lo haría. Porque la verdad que muy contento. Creo que a Chema le ha gustado, dice que por Dios, Javier, que me matas. ¿Por qué? No, hombre, no. Que nos tienes que durar mucho tiempo, hombre. Bueno, pues nada, simplemente eso, agradecer a Joaquín el trato tan guay que tuvimos muy buena conexión enseguida, y fue todo, y me lo dejó a un precio que, como digo, no hubiera podido si no llega a haber esa conexión y ese buen rollo y él se presta y tal, hubiera sido imposible porque piden unos auténticos disparates por ello. Porque nos cuenta Fricard que en Videoclub se llamó Fantasmas 2 para sacar tajada del éxito de la Coscarelli, sí, claro. Coscarelli, sí, las tengo por aquí. Sí, las de la bola. Aquí está. Las de las bolas, ¿no? Salem Slot otra vez. Bueno, está La Sombra del Vampiro y el regreso de Salem Slot. Claro, es que ya no tiene suficiente, le pusieron una versión, sino que tiene un montón. Sí, y le pusieron, aquí cuando la estrenaron, eso lo que dice Fricard, la sacaron como fantasma para aprovechar el tirón de la de Coscarelli. Vale. Bueno. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Fricard nos dice, yo nunca he leído a King, en cambio, he leído Relámpagos. Vale, D.N.R. Kunz, claro. D.N.R. Kunz, para mí, durante un montón de tiempo, era uno de mis mejores escritores de miedo, de terror. Y justamente la de Relámpagos es una obra que a mí me encanta. También tiene otra que se llama Fantasmas, que es muy buena. Fantasmas. Que luego hicieron una película que justamente encontré hace poco en la librería que mi vecino y algunos de aquí del podcast conocen aquí en mi barrio, que es... llegas, coges un libro y te lo llevas a casa sin pagar nada más que una mensualidad. Al año pagas un poquito. Una anualidad. Pues D.N.R. Kunz, para mí, un genio también. Me ha entretenido mucho durante una época de mi vida. Tengo muchos libros aquí de él. Tengo posiblemente más de él que de Stephen. Que de King. Sí, coincido completamente contigo, Fricard, que lo sepas. Muy bien, continuamos. La máscara también estaba ¿Cuál? guay. Relámpago, sí. La máscara también estaba bien de D.N.R. Kunz. Fuego Frío. Tiene un montón. Fuego Frío tiene un montón. Sí, tiene un montón. Pero bueno, la de Fantasmas es mítica y Relámpagos para mí es genial. Esa es la veloz. Son brutales. Yo las tengo por ahí en la estantería, las dos, y son brutales. Muy bien.
Yo tengo, bueno, nos comienza por aquí, ya puestos que estamos hablando de libros y de fricadas, se pilló la colección de segunda mano de segunda mano de Plaza y Janés de Conz, de Ana R. Conz. Yo me pilló en una época, ya te digo, era ya hace bastante tiempo, y yo me los iba comprando todos uno tras de otro de la colección de Círculo de Lectores, Círculo de Lectores. que a mí me encantaba. Es que en esa época estaba súper guay Círculo, porque aquí en España muchos de esos libros solamente, y muchos otros, solamente los editaban en tapa blanda, la mayoría de Sí, veces. incluso Aunque pequeñitos. a veces era en formato grande, In- en tapa blanda. ¿Y qué pasaba? Se estropeaba el lomo de leerlos, aunque fueras con mucho cuidado con el tiempo, un par de lecturas y se te quedaba la marquita. Yo recuerdo en tapa blanda de ANR Conz que sacaron unos pequeñitos que eran dorados, eran unos reveteados dorados, que era sobre un ladrón de guante blanco. Creo que se llegó a sacar 2 de ese personaje. Y también eran muy buenos, no era lo acostumbrado a lo que estábamos del terror o del miedo. Y la verdad es que también sabía escribir, sabía manejarse bien en otros ámbitos de la escritura. Vale, continuemos. Sí, pues eso, ¿no? Volver a un momentito que a Círculo de Editores, pues eso, hizo un trabajo, Sí. vamos, yo creo que fue increíble, porque como comento, muchas de las ediciones que podías conseguir en las librerías, por ejemplo, ya fuera Parque Jurásico, ¿te acuerdas de Plaza y Janés? Que es la que tú Yo tengo la tienes, original, roja, sí, con sí, la portada la roja, original. con el lomo rojo. En su momento, que la portada está muy guay, la edición está muy bien, pero en tapa blanda. Entonces, alguien que quisiera una tapa dura para tener el libro que dure más y tal, a veces no llegaban hasta años después. Sí. Sin embargo, Círculo de Lectores brindaba la posibilidad de la tapa dura con cubiertas en la mayoría de sus libros y sobre todo en la mayoría de los que no se tenían acceso de manera regular por la editorial en la librería, que al final de la jugada eran los mismos, porque lo que hacía Círculo de Lectores era coger, o sea, yo me imagino que pactaría con las editoriales y eran los mismos libros. Si veíais en los de Círculo de Lectores de, por ejemplo, de N.R. Kunz, de Ken Follett, etcétera, si miráis dentro, todo pone con permiso de Plaza y Janés, con permiso de tal editorial, con permiso. O sea, es la misma edición, era la misma edición que la que podías comprar en el Corte Inglés o en cualquier otra librería. Pero nos dice Fricar que tiene la de Parque Jurásico también. Bendita la librería de segunda mano. Yo, mis primeros libros, porque era 2x1, que cogí en Círculo de Lectores fue uno para mi madre, Un grito en la noche. Y yo estaba entre dos, que no sabía cuál coger, estaba entre Esfera, esa portada maravillosa de Michael Crichton, que me atraía mucho, que luego encontré en una feria del libro viejo del que estoy enamorado de ese libro y de este autor, ya lo sabéis. Pero me cogí la versión de Círculo de Lectores del Hobbit. Sí. Sí, yo también. Yo creo que los primeros libros que pedí fueron o El Señor de los Anillos o El Hobbit. La rosita está con el dibujito. Sí. Y efectivamente, la misma traducción solo cambiaba la portada. Y tenían contraportada, tenían una sobrecubierta, estaban muy bien. Claro. Claro, lo que no podías acceder o lo que te hubiera gustado conseguir fuera, lo conseguías prácticamente casi por el mismo precio que la edición normal de Rústica, pero en tapadura, y estaba genial. A veces cambiaban las portadas, no eran exactamente las mismas, pero bueno. Por ejemplo, las de Anne Rice de Las Crónicas Vampíricas, las de Entrevista con el Vampiro, de Estatua de Vampiro, La Reina de los Condenados, no eran las mismas portadas que las de Timon Musk de la época, pero bueno, no estaban tan mal y tenías la opción de conseguirlos en tapadura, aunque luego Timon Musk también lo sacó. Bueno. Mira, Africano dice que también en Círculo de Lectores pilló El Señor de los Anillos y Silmarillion. También los pillé. Los tengo en varias ediciones. Muy bien, continuemos, que si no, no paramos, que nada que no nos gusta hablar aquí. Vale, venga, pues mira, ahora, más que sacar los libros, hace poco me gustaría, de esta manera, con estos minutitos que vamos a hablar de los libros, pues rendir un recuerdo y un poco homenaje a un actor que falleció hace poco, un actor americano, que aquí en nuestro país fue conocido como Jack Taylor. Y que, bueno, pues sí, fue prácticamente un secundario de lujo de todos los géneros, totalmente. Desde comedias hasta cine de época, hacía de caballero, de dandy,
rodó con Jesús Franco un montón de películas y bueno, pues durante prácticamente desde los años 60 hasta prácticamente los 80 estuvo en activo muchísimo. Luego ya vino un poco el declive, como pasó con muchísimos actores por problemas de la ley Miró, etcétera, y se dejaron de trabajar, ya empezaron también a tener cierta edad. Y bueno, pues aquí están hace muy poquito se cumplió casi el centenario de él, o sea, falleció con 99 años y publicó este libro de memorias que se llamaba Mis 100 años en el cine, las memorias de Jack Taylor. Y justo el libro se publicó, creo, este febrero pasado aproximadamente, y justo creo que en marzo o en abril nos dejaba. Vaya. Con prácticamente 100 años y bueno, una trayectoria increíble. De hecho, es muy recordado para los que no estén así muy metidos en la serie, en la serie B, etcétera, el personaje de el monje que habla con Conan cuando le roba la túnica. Sí. ¿Os acordáis? Pues bueno, pues este señor es el actor Jack Taylor, que ya anteriormente, hace muchos años, había escrito unas memorias un poquito más breves, pero ya había publicado un libro con una fundación de aquí, que precisamente son de aquí de Valencia, que se llama AISG. Y bueno, pues pero bueno, este libro está completamente descatalogado, ya no se puede conseguir y bueno, pues hace muy poquito, gracias a un director de cine también, que lo conoceréis, que es Víctor Matellano, que ha rodado películas como, por ejemplo, la de Vax, la del Museo de Cera, la de Vampiras, que es como una especie como de remake de las vampiras de Larraz. Pues bueno, él tenía mucha amistad con Jack Taylor y afortunadamente, pues gracias a él, le fue dando papeles en las últimas películas que iba rodando. También sale en El Valle del Concavenator y bueno, pues digamos que tuvo una segunda, no juventud, pero sí una segunda gloria, ¿no? en el cine, ya con cierta edad, cosa que muchos actores no pueden decirlo. Entonces, pues bueno, es una suerte que Víctor lo conociera y que lo rescatara para algunos papeles ya siendo ya mayor. Aquí nos comenta Chema que estuvo en una charla en el FAN y no se lo encontró porque estaba por ella, estaba hospitalizado. Aquí tenéis la foto, desde luego lo conocéis seguro, si os gusta un poquito el cine. Sí. Y fue en mayo. Muy bien. Vale, pues más cositas, querido vecino de Pues más cositas, pues un libro muy interesante que tú también tienes. Aquí, perdón. Berlín Oculto. Sí, señor. ¿Quién me lo vendería? ¿Quién fue el incauto que me lo vendió? Pues yo, porque conseguí este, que es la edición limitada con el estuche, uno que es un poco tiquismiquis, y le endosé el que ya me acababa de comprar justo 2 o 3 días antes al amigo Miguel. Es lo bueno de tenerlo de vecino, porque te compras el libro como 5 o 10 euros más barato. Sí, vaya, joder. Sí. Nada, fui a la Feria del Libro de aquí de Valencia en los últimos días que la estaban haciendo y me encontré el libro y ya lo conocía y me lo quería comprar y me llamó la atención y me lo pillé. Con la mala suerte de que pocos días después encontré la edición limitada, firmada por el editor, en el estuche, en Wallapop. Y dije, no puedo dejarlo pasar. Entonces, claro, lo pillé y luego le endosé, claro, dijo, el otro a Miguel incauto, Ángel. le meto yo este libro ahora para que tenga yo dinero. Exacto. Pues pero 10 euros más barato, estando nuevo. Sí. 10 euros más barato. No tiene estuche. Entonces, bueno, no tiene estuche, exacto, ni la firma. Pero bueno, a lo que vamos, al turrón. Berlín Oculto. Bueno, esto es un libro sobre toda la sociedad underground y todo el movimiento cultural que había en el Berlín de entreguerras, desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda, incluso un poquito también coge de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, de todo el panorama cultural que había, de music halls, de variedades, de bares de transexuales, algo que hoy en día, por ejemplo, incluso llamaría la atención, o no nos llamaría la atención, pero es que en los años 20 ya había musicales, ya había locales en Alemania, en Berlín, dedicados a
pues eso, habían transexuales allí trabajando, bailando, atendiendo a la gente como camareros, o sea, algo completamente con total normalidad, cosa que, bueno, choca un poco por los años. Y Recordemos luego Cabaret, choca también la película que está ambientada en esa época, creo recordar. Exacto, pues bueno, esto es un recorrido por toda la sociedad y todo el movimiento cultural que hubo de poetas, pintores, músicos, como digo, gente algunos se disfrazaban de mujer para hacer los espectáculos, otros no. Bueno, todo el ambiente underground, prostíbulos, hubo un prostíbulo que luego lo convirtieron en un centro militar de las SA, o sea que justo está la foto de cómo estaba el sitio antes con las luces y los carteles y luego convertido con la esvástica y con todo la parafernalia nazi. Entonces, pues nada, es un libro, la verdad que muy, muy curioso, muy interesante. Por aquí queremos dar la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero también, Diego, el posadero de Reinos Ocultos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Nada, por aquí haciendo cositas con mi vecino de arriba. No sé dónde señala arriba, aquí al lado. Abajo. Muy bien. Pues nada, un libro altamente recomendable. Yo, como os acabamos de decir, yo lo tengo y es muy, muy interesante. Aparte ya un montón de fotos, es que es súper curioso, totalmente la vida, el bullicio cultural, nocturno incluso que tenía Berlín en unos años que podemos pensar hoy en día que con mucha censura, ¿no? Que estaría todo muy vetado y tal, pues es increíble, la libertad que había en esos años en Berlín era increíble, sí. La libertad de expresión, hasta que llegó el pintor austriaco con sus amigos y la jodieron toda. Pero bueno. Sí. Pues mira, nos está contando Posadero lo del videoclub. Ahora vamos a entrar en materia. Ahora mismito. Y nada, bueno, aquí la gente se saluda entre sí. Qué bueno, qué educados son nuestros oyentes, por Dios. Oye, ¿tenemos algún librito más? Sí, tenemos un par. Sí, quedan tres. Tenemos el de los misterios de Mira. Vale, yo es que, ¿sabes qué pasa? Tengo como un déjà vu, como hemos hecho un episodio que yo guardé, que creo que está sacando uno de estos libros por el medio y... Claro, no, comentamos la serie, fuimos a comentar la serie de los misterios de Mira, vale. Que es el primer serial, digamos, sobrenatural mudo de la época, o sea, quiero decir, es una serie de creo que 15 o 16 episodios, no recuerdo mal, que bueno, que están perdidos la mayoría de ellos, como pasa como la de Londres After Midnight, solamente hay unos poquitos episodios, creo que hay un episodio solamente entero y fragmentos de otros, y lo que sí que hay es mucho material gráfico y fotos del rodaje, con lo que se ha podido un poco no reconstruir la serie entera, pero sí que dar una buena idea de qué iba la trama, está el guión, está en ese aspecto. Lo único que no se mantiene, no se conserva el metraje. Hay muy poquito metraje. Creo que igual no llega a un episodio, o hay un episodio y minutos de otros episodios sueltos. Entonces, pues bueno, dime. No, continúa. Vale, entonces este libro lo han escrito, lo han publicado unos chicos americanos que tienen una página web que se llama Serial Squadron, donde se dedican a intentar recuperar y editar en Blu-ray muchos seriales y series americanas de principios del siglo pasado. Evidentemente las que no están perdidas, o incluso ellos van buscando y recuperando material para hacer ediciones en Blu-ray con calidad, con la mayor calidad posible de esos seriales. Si os metéis en la página web de ellos, que es, ya digo, Serial Squadron, creo que es .com, ahí aparece un listado increíble desde el zorro, la máscara del zorro, a Chandú, el brujo. Hay un montón de seriales muy interesantes y de series de televisión de esa época que son increíbles. Y ellos lo están recuperando. Y bueno, este libro viene un poco para suplir ese vacío fílmico que hay, pero
dar constancia de la De la serie, ¿no? existencia. Entonces, pues, como os digo, tiene un montón de la existencia de la serie, de, pues bueno, de cómo eran los personajes, los actores, los decorados, etcétera. Hay que tener en cuenta que esta serie, que es de corte sobrenatural, la trama gira en torno a una sociedad secreta de brujos, donde uno de los miembros fallece. Y la hija hereda, evidentemente es la heredera de toda la fortuna de su padre. Pero el brujo presidente del cónclave, de la sociedad esta de brujos, la quiere matar para quedarse con todas las propiedades y con toda la fortuna del padre. Entonces, pues bueno, es una serie que está muy bien llevada en cuanto a la ambientación y al guión, porque hay que tener en cuenta que el guionista de la película, perdón, de la serie, fue un señor que se llamaba Edward Carrington, que fue un señor, un escritor que escribió sobre estos temas sobrenaturales, pero a la vez él mismo practicaba también magia, etcétera, y entonces está muy puesto en los rituales, en las cosas que aparecen en la película. Entonces él fue el guionista de la película. Y luego, también como consultor de los vestuarios, de los símbolos que aparecían de magia en la serie, de los gestos de las manos, los mudras, que son los gestos mágicos que hacían muchos magos para conseguir resultados mágicos, lo consultaron a Aleister Crowley, que creo que no hace falta presentación. Entonces, pues Aleister Crowley fue el que un poco asesoró, y junto con Edward Carrington, en lo que es el trasfondo mágico de la serie. Por eso la serie tiene ese aspecto tan impactante y, como vamos a decir, como tan veraz, ¿no? Por los vestuarios, los círculos goéticos que hay en la película, que son círculos para invocar con símbolos, ¿vale? Donde cada símbolo se supone que tiene un significado y una especie de poder para hacer invocaciones, ¿vale? Entonces todo eso está muy estudiado y aparecen en la serie. Y todo este tipo de círculos y de ambientación mágica vienen también de algunos libros, de algunos grimorios reales que existen, como el ritual de alta magia de un autor que se llama Eliphas Levi, que fue en el que prácticamente se inspiraron para coger todos estos símbolos para la serie. Por eso tiene esa ambientación tan increíble y tan veraz, ¿no? Vale, por decirlo de alguna manera. Por aquí nos escribe también Carlos MG7759. Muchas gracias por estar por aquí. Lo que hemos perdido, ningún Netflix puede igualar a los videoclubs, sobre todo el barrio de barrio. Buenas noches. Ahora entraremos con el tema de los videoclubs. Quedan 2 libros todavía. Venga, vamos para ellos. Venga. Sí, vamos allá. Bueno, a ver que lo coja, que este pesa un huevo. Bueno, aquí de lo que se trata es hablar de los libros de fotografía post-mortem, que parece que tan de moda se han puesto un tiempo a esta parte. Entonces, pues prácticamente, digamos que uno de los precursores que escribió un libro sobre la fotografía post-mortem fue un señor que se llama Stuart, si no me acuerdo mal, me perdonáis que me acuerde del apellido, que era Stanley Barnes. Él escribió en el año 90 un libro que fue el precursor un poco, que se llamaba Sleeping Beauty, donde él recopilaba escenas y imágenes de la vida social americana, pero evidentemente post-mortem, de diferentes ámbitos. Entonces ese vídeo era típico hacer fotografía a la gente muerta. Era una costumbre. Claro, era típico. Sí, era típico, claro, a principios y finales del siglo XIX era típico. Lo que pasa es que no todo el mundo se podía permitir ese tipo de fotografías. Estaba prácticamente relegado a la gente pudiente, a la gente que tenía mucho dinero, a familias con mucho dinero, porque evidentemente ese tipo de fotografías y de encargo, porque se hacían los encargos, eran muy caros, Entonces igual costaba, creo que yo he leído por ahí que costaba prácticamente a lo mejor el salario de un trabajador de un año hacer ese retrato.
Pero sí, era habitual porque la gente lo que quería era tener un recuerdo, conservar un recuerdo de ese ser querido que había fallecido y que no va a poder estar con ellos, y tener ese recuerdo. Y lo que pasa es que ha tenido fama de, evidentemente, por el morbo, como un mal visto. Pero en realidad el trasfondo que hay detrás de ese tipo de fotografías y los encargos y quien las hacía, se hacían con mucho respeto y vamos, ya digo, es parte también de la historia, porque a través de esas fotografías también un poco se ve de diferentes países la cultura, cómo iban vestidos, las costumbres que tenían. Por ejemplo, en Sudamérica hay algunos países, como creo que es México o Colombia, ¿no? Me corregís si alguien lo sabe seguro, no lo recuerdo yo de memoria, pero por ejemplo tienen costumbre de poner a los muertos en posiciones, ya no solamente hacer la fotografía pues en una cama o en un ataúd o en un sillón, sino que los ponen en posiciones de lo que ellos hacían habitualmente. Por ejemplo, a lo mejor alguien fumando o intentando coger una jarra de algo para beber. Entonces, por eso digo que era curioso. Entonces, pues bueno, como ya digo, el precursor, por decirlo de alguna manera, en el año 90 fue Stanley Barnes con este libro de Sleeping Beauty, del que luego se han hecho también dos partes más, o sea, y la Sleeping Beauty 2 y Sleeping Beauty 3. Y aquí en España, en realidad, gracias a la película, vamos a decir, Los Otros, de Amenábar. He acertado, pues, tío, bueno, tío Amni, he acertado. Exactamente, claro. En la película de Amenábar, en una de las escenas, aparece le dan un libro con unas imágenes, y son imágenes de gente muerta. Entonces, pues bueno, a raíz de ello, aquí en nuestro país, el actor y comediante y músico de Ojete Calor, Carlos Areces, pues publicó junto con Virginia de la Cruz Lichet este mostraco de libro que está aquí, que va con un estuche. Vale, voy a cerrar, espérate, voy a cerrar esto. Vale, sí, no, tranquilo. Sí. Te enseñamos mejor el tuyo para que sí, vean que... sí, es el mismo. Bueno, pues sí, aquí está. Pues publicó este libro hace unos años. Ah, vale, espera, a ver si lo puedo abrir. Sí, qué chulo. Es que pesa un montón, tío. A ver si. Va con un estuche súper tocho. Y bueno, el libro, en realidad, luego sí. Recordar que efectivamente Carlos Areces es el actor que conocéis todos, que ha salido en muchas series de televisión. Bueno, sí. Que también es muy, muy forofo de Ibáñez, también hay que tenerlo en cuenta. Y que creo que te dedicó. Es un coleccionista increíble. Sí. Y que creo que te dedicó este libro, ¿no? Sí, pues, bueno, yo lo conseguí gracias a él, porque si no, ni flores. De hecho, lo conseguí a un precio bastante normal para lo que se ve ahora. O sea, yo este libro, si no lo hubiera contratado con él y hubiera conseguido el libro, no, ni de coña, no lo hubiera podido comprar ni en 3 vidas. Entonces, pues bueno, pues estoy muy agradecido, que ya lo sabe. Así que, pues bueno. Luego otros libros sobre la misma temática. Aquí en Valencia hicieron una exposición de fotografía post-mortem también al lado del IBAM, el museo que hay al lado del IBAM, el museo prehistórico, creo. Hicieron una exposición de imágenes post-mortem de varios coleccionistas, precisamente, que son de aquí, son valencianos. Hay un par de coleccionistas de fotografía post-mortem también que son valencianos. Entonces hicieron una exposición con las fotos de estos señores, y se publicó también un libro sobre esa exposición con todas las fotos de las colecciones de estos artistas, donde también la escritora que ha escrito el libro de Areces, Virginia de la Cruz Lichet, también participa en los textos. Y luego alguna rarecilla más, que es un libro en francés de una editorial Fotopoché, también sobre fotografía post-mortem, y un libro de reciente publicación, así también bastante lujoso, como en cuero, con las letras en dorado, que es Beyond the Dark Veil, también sobre fotografía post-mortem, con unas imágenes muy buenas y con muchos daguerrotipos súper chulos que aparecen en el libro. ¿La traducción cómo sería?
Eh, vale, pues detrás del velo oscuro. Muy bien. Ahí está. Curiosamente, Bueno, o a través. Yo, en vez de detrás sería a través del velo oscuro. curiosamente, terroríficamente atractivos esos libros. Muy bien, pues creo que tenemos ya todos los libros, ¿no? Falta Me uno, habías dicho que es un dos, eran agradecimiento 4 o también. 5 más. Me- Sí, falta uno ¿Cómo me solo, que es mientes? un agradecimiento también. Y aparte, preparaste eso, ¿no? Preparaste Sí, lo del... sí, sí. Vale, pues espérate, que es que me lo he dejado aquí en la estantería, perdonadme. Adiós, cámara. Adiós, cámara, pongo por testigo. Ah, no, que no es eso. No, ya está, ya estoy aquí. Bueno, pues esto simplemente es, como no sé si se aprecia, es el librojuego de la película de Dentro del Laberinto, de la que yo soy muy fan y colecciono Tú cosas. solo, sí. Pues bueno, sí, bueno, tú también. Bueno, el caso es que hace unos años la editorial aquí, Gen X, en España, que se dedica a publicar también juegos de rol, eh, publicó este libro. Y yo no sé por qué se me pasó, no me enteré. Y bueno, pues años después está descatalogado y una vez más es pasto de especuladores. Entonces, pues bueno, no me pude hacer con él en todo este tiempo. Y en una de esas compras de Wallapop o de Vinted, sí, de Vinted, pues contacté con una chica que tenía el libro, que se llama Rocío, y bueno, pues hubo muy buen feeling desde el principio y pues me lo vendió. Me lo dejó a un precio un pelín mejor de lo que lo tenía anunciado y pues gracias a eso pues lo pude conseguir. Y lo mejor es que también gracias a la compra de ese libro pues tenemos ahí cierta amistad y nada, y hemos estado en contacto y ella tenemos muchas cosas afines en común, como de literatura, de terror, del mundo faérico, que ya he hablado con ella, Miguel Ángel, para preparar el programa ese que hablamos. Y ella tiene un bar en Cáceres, en Jaén, creo que es, sí, en Jaén, que es el Halcón Milenario. Es un bar-restaurante, el Halcón Milenario, donde ellos tienen ahí, aparte de la comida que hacen, en la comida le ponen nombres muy peculiares, como Green Fandango, como del videojuego, nombres así muy, muy frikis. Tienen una zona también para poder jugar, por las tardes se puede jugar también a juegos de mesa, y está todo ambientado también con cosas pues de películas de Star Wars, de cosas de fantasía y bueno, de cosas que le gustan a ellos y nada, pues cualquiera que pase por ahí por la ciudad pues que se tome nota y podrá estar en un ambiente pues bueno, súper guay, pues tomándose algo o comiendo. Aquí. Encima es sí, es una tía súper maja y bueno, pues tiene que ir acorde con el local totalmente. Aquí tenéis el link, el QR Sí, ahí, para poder acceder si queréis saber más cositas sobre el culinario. Que esperemos en un futuro tengamos alguna colaboración con ellos, querido vecino, y podamos hacer cositas interesantes. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ahora sí hemos llegado al final del programa, pero antes pues, vamos a hablar de los videoclubs, que toda la gente nos estaba pidiendo por aquí, por el chat, y que yo la había puesto en la portada como principal. Sí, hombre, pues me ha acojonado un poco, porque simplemente la idea que llevaba era de haberlo comentado así de manera un poco distendida, ¿no? Del auge de los videoclubs, etcétera. Pero bueno, ahora me veo ahí la presión con toda la gente expectante y no sé, pero bueno. Nada, ¿cómo empezamos? Pues con tranquilidad y sosiego, John Spartan, o sea, despacito, despacito. Yo te voy preguntando, te voy parando para que nos pregunten las cositas y la gente del chat lo mismo, si queréis hacer aportaciones o comentar alguna cosa al tema. Si queréis, bueno, el Posadero y también creo que Carlos habían comentado algo al respecto, si quieres empezamos por ahí, por ir tirando, el hilo. Bueno, nos decía que los videoclubs era un lugar mágico, nos decía aquí el Posadero. Era efectivamente elegir un ritual y buena época, efectivamente. Yo uno de los sitios que me gustaba era bajar al videoclub. Y lo importante que era hacerte amigo, no del dueño, sino del que estaba detrás del mostrador. Eso era muy importante.
para que te guardara las novedades, Para que te que no guardara podías las conseguir novedades, nadie, nunca. para que te guardara El los viernes ibas y estaban pósters todas cuando cogidas retiraran las a los películas. pósters, sí, sí, Muy sí. importante también. Y que te vendieran las películas cuando ya las iban También, a también. fusilar o Tú cambiarlas. fíjate si yo iba a Pues, veces, mm, que yo fui de los primeros que en el barrio, a ver, no quiero ser aquí icónico de nada, pero bueno, los primeros seguro que no, pero de los primeros que se compró un DVD en el barrio, y como me conocían ya en el videoclub, DVD, un VHS, No, DVD. DVD. Te estoy hablando de DVD, deja que termine. Ah, vale, vale, vale. Yo fui de los Vale. primeros en comprarme el DVD. También tenía el VHS, pero yo fui de los primeros. Y como habían 3 o 4 películas solo en DVD, la dueña, no, la chica que trabajaba en el videoclub me decía, oye, que me han dicho que este no va. Toma, como nosotros no tenemos, llévatelo, mírate la película y si funciona ya me lo dices. Te la miras todo el fin de semana si quieres y ya me vas contando. Y yo me llevé varias películas así, gracias a que conocía, tenía esa Qué relación jeta, con qué jeta. la... Sí, 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 sí. Por eso te digo que era cuando pasamos de VHS a DVD. Sí, sí, vale, 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 vale. Pues hombre, el VHS, el videoclub, aparte de lo que tú comentas, que era un lugar de encuentro increíble para la gente y socializar y conocer cine, yo creo que también significó libertad, totalmente, porque ten en cuenta que veníamos de una dictadura, un periodo de transición donde, pese a ello, recordar todos, teníamos solamente los de la época UHF, VHF, en blanco y negro, o sea, un canal y otro canal. A las 12 de la noche o a las 11 o a las 12 de la noche cortaban la programación, ajuste. la que ponía carta de ajuste, lo que te ponían en el día era lo que había, si te gustaba y lo veías bien, y si no, también. A las 12 a la cama a dormirla, no había nada más, y entonces, claro, a principios de los 80 llegó el videoclub. Si no recuerdo mal, creo que de los primeros en abril, o el primero en abril, que me corrija alguien si no es así, fue en Barcelona el mítico Video Instant. Y bueno, pues a partir de ahí, evidentemente tuvo una progresión enorme. Yo creo que es en una década, desde prácticamente principios de los 80, principios de los 90, mitad de los 90, en 10-12 años, se multiplicó exponencialmente. Y no sé, yo creo que llegaron a haber más de 20.000 videoclubs en España, o sea, probablemente más que gasolineras, casi más que gasolineras. Y bueno, y lo que significó es eso, es esa libertad de poder elegir qué ver y elegir un catálogo de qué ver, aunque cada videoclub luego ellos elegían también ciertas temas, ciertas temáticas, ciertas películas, evidentemente, pero la apertura de poder bajar y decir, quiero ver una película de ninjas o una película de artes marciales o de acción o una peli porno como las que había también o comedia, eso hasta entonces no se podía hacer porque solamente estaba VHF y se acabó. Y no podías elegir, no se podía elegir nada. Con la llegada del videoclub significó eso, que la gente, el ciudadano de a pie, con un reproductor en su casa, podía elegir qué película quería ver, cuándo la quería ver y todo lo que eso conlleva. Entonces, pues claro, fue una explosión brutal de los videoclubs. Para los de Récord contaremos una anécdota sobre el videoclub y las películas de no miedo. Ah, vale. Las películas, sí. ¿no? Mira, por aquí nos comenta Fricar que él también trabajó con 15 añitos en su barrio como dependiente, entiendo, estaría allí, que le daban por cada película que alquilaba, pues le pagaban, fíjate tú. Hostia, qué guay. Por aquí, el señor de los gadgets, sí, ya me conocéis. Yo, gadget, no me faltan. Ay, mira, si no, la primera película en VHS. A ver, venga, id diciéndonos todos los que estáis ahí en el chat, que cuál fue la. Yo lo tengo claro. Y os vais a reír, fueron 2. Y la culpa la tuvo mi padre, porque en la familia el único que tenía reproductor de VHS era mi tío. Y de vez en cuando nos llamaba, íbamos a su casa a alquilar películas y íbamos. Y mi padre dijo, ala, vete al videoclub, coge 2 películas, pero en vez de ir a casa al tío, vente a casa, que nos tenemos que recoger unas cosas y luego iremos para allá. Y no, lo que pasaba es que era Navidades y mi padre había comprado un VHS y fue uno de los días más maravillosos de mi vida. Y alquilamos Rambo,
y agítese antes de usar testes y pajares. Hostia. Maculares Vaya contraste. sí, total. Pero aparte, tú tuviste el VHS antes que yo, porque mis padres, que eran unos ratas, mis padres tardaron un huevo en comprar el VHS. Que la gloria estén, y la tele. cabrón. Sí. Bueno, sí, pero no rata. Y la tele en color. Que tú te acordarás, yo cuando salió la serie de V, la de los lagartos, yo pasaba a casa de mi abuela, que estaba también encima de este señor, pero enfrente, o sea, estaba en la puerta de enfrente de mi casa. Que yo creo que tú algún día subirías conmigo también, ¿no? A ver a casa de mi abuela, que vivía, bueno, no era mi abuela real, pero ¿Dónde? le llamaba, nada, como la abuela Josefa, enfrente de mi puerta. No, La puerta de enfrente era una señora mayor, sí. que era viuda de toda la vida casi No me prácticamente, acuerdo. y que se llamaba Josefa, que yo le llamaba a mi abuela porque me había conocido desde pequeñito prácticamente, Sí, no me acuerdo. y la mujer pues para mí era mi abuela. Y yo pasaba ahí a ver V porque la mujer tenía la tele en color. Mis padres seguían con la tele en blanco y negro, con una Danubio azul, que era un bicharraco enorme, un arma de destrucción masiva, y yo pasaba a casa de ella a ver V en color. Que claro, todos los trajes aquellos rojos, naranjas, las naves, Menuda todo diferencia. increíble, o sea, que yo... Y yo creo recordar que algún día tú subiste conmigo, Puede tío, porque ser, estábamos ahí en el sofá. puede ser, no sé, puede ser, no me acuerdo ahora. Lo digo porque es curioso. Por aquí Frika nos comenta que ahora colecciona VHS, pues yo me sé de uno que también. Sí, claro, bueno, luego ya... Sí. Pero bueno, yo llevo coleccionando los VHS desde que... Antes del DVD. Por ejemplo, por aquí Víctor nos dice que con los videoclubs llegó a los hogares el cine en mayúsculas, pero también muchos sucedáneos tipo B, Z y ZZ. Sí. Claro, pero esa es la gracia, que tú podías elegir, tenías una inmensidad de títulos y de géneros, de vaqueros, de spaghetti westerns, de acción, de Charles Bronson, de cualquier cosa, de chinos pegándose hostias. Por ejemplo, mira, Miguel ha dicho la primera peli que vio fue Rambo y Agita Sánchez Dusar. Yo la primera peli que alquilé con mi padre en el videoclub fue los hombres de bronce, o los 36 hombres de bronce o algo así, que era una película de artes marciales. Pues esa fue la primera película que vi, y era de chinos pegándose hostias, que hoy en día me gusta mucho, la tengo en DVD, y vamos, pero esa fue la primera película que vi. Y luego creo que una como Las cámaras de Shaolin, o las cámaras de Shaolin o algo así, también con Gordon. Venga, esas dos pelis de... mojándos y poniendo lo que habéis visto. Son las que... Y había eso, y había un elenco, un abanico enorme de poder ver las películas que quisieras. Y luego lo que decía Miguel Ángel, bajabas y te encontrabas con el vecino. Era también un sitio de encuentro, Sí. ¿no? Para socializar un poco. Sí. Para que también te recomendaran películas, porque tanto la persona que estaba detrás del mostrador, cuando ya llevaba cierto tiempo y si le gustaba el tema, pues evidentemente ahí tenías una conversación de hablar, que no solamente era venderte la película que ellos quisieran, sino que podías, pues bueno, acceder a películas que a lo mejor, si no te las llegan a comentar, pues no las hubieras visto. Entonces, pues era un poquito también un punto de encuentro. Mira, por aquí Frika nos comenta que la primera película que vio en casa alquilada fue la de Lago Azul. Y la primera película que fue en casa de un amigo fue El alimento de los dioses. Yo tengo el libro aquí. Sí. Muy bien. El Lago Azul con Brooke Shields, aquella fue mítica. Sí. Claro, que salen todos, que salen en bolas ahí en la película, El Lago Azul. Yo creo que mi padre fue a verla al cine, creo, y una cosa así más especial. El tío también nos dice que vio ET en casa de unos amigos de la familia que se habían hecho con un VHS en primicia. Yo en verdad, la primera película sin VHS la vi en casa de mi tío, como os he dicho, y quiero recordar que fue Furia de Titanes, que la alquiló. Es que ya te digo que tenía muchos conocidos en los videoclubs. Tú te acordarás, tío, el Carby. En el Carby de aquí del barrio. Eran primas tuyas, ¿no? O algo así. Bueno, teníamos el mismo apellido, pero no son primas. Pero mi prima hermana trabajaba allí. Entonces yo, Teta... Claro, la Susi, ¿no? Sí. Mira, Teta, guárdame esto. Claro. Sí. Y estaban las dos hijas de la dueña. De la dueña, sí, claro. Las hijas de la dueña. Sí. Muy bien. Pues ahí, mira, en el Carby, cuando ya retiraban les estuve yo pegando la barrila durante, yo creo que un par de años. Porque tú te acuerdas la serie aquella creo que eran de Filmayer, me parece, que eran de Disney, con la portada blanca. No, Filmayer no, de Disney. Que eran todas la portada blanca, llevaban un ribete rojo y un cuadradito donde iba la película.
pues te acordarás que sacaron las de el coche aquel loco, el Sí, Herbie sí, sí. Torero, que era un Volkswagen. Vale, pues en esa serie, en esa colección, estaba la tumba de Drácula, estaba Drácula. La película que echaron en el programa de Mazapán, también a principios de los 80, que no sé si te acordarás, que es la de los episodios de la tumba de Drácula de Marvel, dibujados por Jim Collan y... Ay, no me acuerdo ahora de... Chema seguro que lo sabe, que no me acuerdo ahora de uno de los dibujantes, pero bueno, da igual. La tumba de Drácula, hicieron una película, unos estudios japoneses, y la echaron en el año, pues eso, sería el 82 o el 83, en el programa Mazapán, que era de variedades y para niños. ¿Cómo me gustó? ¿Pero aquello duró Claro, pues, un tiempo pues, o era solo para Navidades? No, yo creo que el programa ¿Sí? duró bastante. No sé por qué tengo Sí. la Y el memoria que caso es duró que, solo en unas pues ahí Navidades. echaron echaron la película de la tumba de Drácula. Y claro, yo me quedé impactado. Tú imagínate, de estar viendo a Torre Bruno o a no sé quién y cantando a gente, a de repente te aparece Drácula en mitad de una iglesia rompiéndose la cúpula y cayendo en mitad de una misa negra. Aquello reventó a la gente que lo estaba viendo. A mí me encantó. Y en el videoclub tenían esa película. Y me acuerdo de ir a los pocos días de ver la película, ir a ver si me la vendían. Le estuve pegando la barrila a los dueños hasta que me la vendieron, tío, pero me costó 5.000 pelas, tío, ¿sabes? Cuando ya estaba la pedilla más vista que el TV. Bueno, no, igual no la vería mucha gente, pero... Pero que te comenta también, Chema, que él veía un montón de películas, una o dos al día, 4 o 5 los fines de semana. Es que el fin de semana era el donde más alquilaba. Claro. Y te las tenían que reservar, te podías llevar un par o así. Yo creo que sí. 3x2, a veces hacían ofertas de 3x2, Sí. pero las novedades, acuérdate que las novedades, bajaras a la hora que bajaras, Sí. aunque estuvieras ahí cuando había estaban cogidas. Estaban pilladas. ¿Sabéis una de las curiosidades que tengo? Uno de las pesadillas que recuerdo, yo suelo acordarme de muy pocas cosas de lo que sueño, pero una de las pesadillas que tengo es que no devuelvo las películas y me ponen recargos. Os lo juro, de verdad. Y nunca devolví tarde una película. Y rebobinada. O rebobinarlas. Todos teníamos el cochecito, Yo perdí. El cochecito este para meter la cinta y rebobinar y no gastar el VHS. Claro, y la putada es que cuando el cochecito que tenías para rebobinar se cargaba la cinta. Tenías que desmontarla. Mi padre desmontó una y la pegó con celo y la pegó. Porque claro, si no la tenías que pagar, tío. Rebobinaba tan fuerte que saltaba la... O sea, bueno, pasó solamente una vez. Pero, pues, y yo una vez me tocó pagar, bueno, a mi padre le tocó pagar por eso, porque a mí perdí una cinta, tío, perdí una película. Que no sé si es que la llevaría al instituto, no sé qué coño pasó, pero la perdí, tío, no sé qué. Y me tocó pagar el recargo de, yo qué sé, 10 o 15 días, una cosa así. Una pena que este sistema de cine ya no esté. Ahora está toda la carta, lo tienes todo en la mano, en el móvil, claro, en la tablet, en la tele y se ha perdido. Claro, es que ten en cuenta que primero de todo, pues con la llegada del DVD, ya fue un poco un palo. Lo que pasa es que los videoclubs pues se reciclaron y evidentemente pues el VHS ya no vendía o ya la gente empezó a consumir DVDs y se reciclaron al DVD. Lo que pasa es que el DVD ya lo podías comprar también en formato doméstico. No, pero el DVD, entonces, el DVD también se alquilaba. Al final, el videoclub sí, claro. Sí, bueno, espera, sí. Claro, estamos hablando del VHS, pero acordaos de que había otros sistemas como el Beta. El Beta, sí. Que al final, pues no. No, sí, los videoclubs se reciclaron. Yo he alquilado DVDs también en el videoclub. Lo que pasa es que poco a poco te lo podías, los precios también fueron subiendo un poco y al final mucha gente te los podías comprar, ¿sabes? Entonces, pues al final de la jugada, claro, entre eso, la llegada del burrito, del emule y los sitios de descargas en aquella época, pues poco a poco fueron pues haciendo que la gente pues no fuera a los videoclubs, porque podías conseguir las películas pues de manera gratis. Sí. O sea que... Yo recuerdo que me compré mi primer lector de DVD, muy cabreado, era marca famosa, creo que era Philips. Creo recordar que era Philips. Y me tocó nada más comprarlo, me tocó llevarlo a reparar, porque justamente me compré mi primera película comprada en DVD, Matrix.
justamente tenía unos extras, no sé qué tenía así de raro, que el reproductor no lo leía. Tenían que hacerle unas modificaciones y tal. Claro, me entraba la garantía. Joder. Me tocó llevarlo, me lo Sí, sí. arreglaron, me lo devolvieron y al final pude verlo como Dios manda. Pero sí. Eso porque no te compraste un Nisupu. También. En los DVDs estaba cantado que había que comprarse el de la peor marca que había. O sea, el que tuviera el nombre más chungo, Sí. Nisupu, Nakati, Nakai, Kuchuguachu, lo que fuera. Porque, tío, eso lo leían todo. O sea, ponías un Sony o un Panasonic o un Philips, como tú decías, y ponías algún disco grabado o ponías Problema, no compatible, no sé qué, problema, no sé cuántos. nada, claro. Sin embargo, te comprabas el que valía 4 duros, que eso, y tío, eso lo leía todo lo que había ahí por haber. Para que les cuente a Flickr también que lo malo del VHS era que se rescataban pocos títulos en comparación con el número de películas. Sí, quedaron muchas descatalogadas. Ah, vale, claro, sí, hombre, obviamente. Yo por aquí tengo unos cientos de películas que no están editadas todavía. Claro, pero para eso luego sí que es verdad que luego con la llegada del DVD, algunas, no todas, la verdad que ahí quedan muchísimas. Por eso yo sigo coleccionando VHS, porque muchas películas siguen sin estar editadas en formato DVD que se puedan visionar. Entonces, pues tienes que, si quieres ver esa película, la tienes que ver en VHS. Y es un poco también el encanto que tiene, ¿no? Poder seguir viendo esas películas que no las puedes ver de otra manera. Sí, vale, te las podrías descargar, pero hay algunas que no están tampoco en descarga, en el emule. Entonces, pues bueno, tiene ese romanticismo también, ¿no? Como lo malo es lo que vamos a enlazar ahora. Una vez que entra el DVD, las descargas, la ley Sinde, Internet. se machaca luego un montón de... claro, todo esto con Internet, y ya prácticamente los videoclubs empiezan poco a poco ya a ir cerrando todos. Lo que hemos visto es, pues eso, la proliferación de los portales pues como si fueran de descarga en realidad, pero no lo son, pues, los portales de Netflix, etcétera, que bueno, pues que evidentemente, pues a quien le guste, cojonudo, pero bueno, yo sigo tirando de lo físico, como veis aquí, porque bueno, pienso que yo decido lo que quiero ver cuando quiero verlo. Y aunque sí que es verdad que en Netflix y en Amazon Prime, HBO y todo esto hay un montón de posibilidades y hay un montón de series y un montón de... De hecho, yo creo que hay hasta una sobremasificación de contenido, ¿no? A mí no me acaba de convencer. No sé por qué llamarme tonto, pero prefiero sentarme en la cama o donde sea, ponerme mi disco o el VHS y ver la película que quiero ver en cada momento. De hecho, hay muchas películas que no las encuentro en las plataformas. Entonces, pues, bueno, también. Aunque cada vez menos, que la verdad que están haciendo ahora, yo no las veo y tampoco tengo muchos de esos canales, pero sí que me consta por amigos que han ido poniendo películas de las que me gustan y tal, y es un logro, la verdad. Pero bueno, no sé, tiene también un doble... Yo siempre te lo he dicho, si te tienes que poner algún canal, tú eres carne de cañón de filming, ya te lo digo yo. Muchas de las películas que ya, tío, están ahí. ¿Vas a comentar? Sí, no... Yeah. No, que no lo tengo, no llevo idea de ponérmelo, tío. Vamos a comentar algunos de los temas que nos están diciendo por el chat. Chema nos dice que hasta el año pasado, porque el aparato se le ha averiado de VHS, se veía las 3 de Star Wars, por supuesto, las únicas trilogías originales. La única trilogía original, perdona. Las 5 del planeta de los simios, que todavía las tiene, claro. Yo tengo 2 versiones en VHS. Solo he conservado muy pocas películas de VHS. Yo cuando hice la reforma de casa tiré una cantidad de ingesta de películas de VHS. Qué callado, no me las diste, cabrón. Pues porque no quisiste, estabas en otros rollos. Y me quedé con pocas, pero me quedé con 2 packs, 2 trilogías, las 2 de Star Wars, en 2 versiones diferentes, la versión normal y la versión extendida. Esa que iba dorada y la otra que iba en azul. Y con una película VHS, quiero recordar, de El Señor de los Anillos, de Ralph Bakshi. Sí. Bueno, de animación, perdón. De rotoscopia, de la técnica de Star Wars. Mira, también hay por aquí Flickr, si os gusta el formato 4K, a mí me cuesta verlo en cine. A ver. A mí no. No me importa, no me molesta mucho. Sí me molesta, por ejemplo, recuerdo cuando fui a ver la de Hobbit, que la pusieron en no sé cuántos milímetros, calidad ultra no sé qué,
Me pareció horrenda ver esa película en el cine. Luego la disfruté más disfrutar, fue el Hobbit, vale. Disfrutarla del propósito que hicieron. Pero bueno, y que tengo un mosquito por aquí. Pero bueno. Vale, la azul es la original, sí, la azul original, y luego me compré la versión amarilla, la extendida. Sí, las sin añadidas. Esa azul tiene muchos novios. Muy bien, pues vamos a ir dejándolo, chicos. Bueno, me gustaría comentar una última Venga. cosa que tiene que ver con la situación actual, ¿no? Con el mercado actual. Como ya pasara unos años atrás, unos 20 años atrás, aproximadamente, o 25 años atrás, con los vinilos, está sucediendo desde unos pocos años a esta parte que el mercado del VHS se está convirtiendo en un pasto pues eso, primero de especuladores, una subida de precios increíble, y bueno, pues eso dificulta mucho pues al ciudadano de a pie, al coleccionista de toda la vida, poder seguir consiguiendo títulos que nos faltan, ¿no? Entonces, pues prácticamente se ha convertido, la sensación que me ha dado es que ha pasado algo muy parecido con el vinilo. Y es que, lamentablemente, bueno, perdón, voy a explicarlo bien. Primero, sí que es verdad que ha habido un relevo generacional, igual que pasa con el vinilo, donde gente joven descubre el formato, igual que el VHS, y investiga, le gusta y deciden consumirlo, deciden comprarlo y deciden consumir en ese formato. Cojonudo. El problema que veo yo es que, lamentablemente, hay un segundo sector que está consumiendo VHS hoy en día, ya no por ese relevo generacional y por ese gusto de ver esas películas y de conservarlas, conservar las carátulas, conservar un poco la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas películas que vienen con carátulas diferentes, editadas, cuando luego se editan en DVD o se editan en Blu-ray. Por ejemplo, a ver, dejadme ver si encuentro una por aquí que sea diferente. Pues, bueno, no exactamente, pero, por ejemplo, El secreto de la pirámide, pues, cuando la sacaron en DVD, le hicieron otro diseño. La de cristal oscuro, bueno, esta es otra edición, no la española, pero bueno, la de cristal oscuro también la sacaron con otra portada diferente. Entonces, hay muchas veces que sí que se conserva el arte y esos dibujos del VHS, de los artistas que las pintaban, pero en la mayoría de casos se pierden. Entonces, el VHS también es una manera de conservar esa cultura, de esas portadas, no solamente de la película. Entonces, lo que sucede es que con todo ese incremento de precios y toda esta especulación que hay, esto se está dificultando. Y encima no es por un relevo generacional como el que digo, sino es simplemente la gente está comprando estas películas, que es el segundo sector que digo, un poco por postureo, por moda, hacer negocio, como sucede con todo en la vida. Hay muchos por hacer negocio. Sí, no, también, pero, sí, unos por hacer negocio, pero otros, pues como sucede con los relojes caros o con cualquier cosa. Lamentablemente se están convirtiendo las cintas de VHS en un ¿Qué es eso? signo o en un símbolo. Bueno, es otra película, tío. En un signo también como de ostentación económica. Pues, por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo que es lo que veo. Una película, por ejemplo, E.T., Superman, la edición de Warner con la barrita azul arriba, pues por ejemplo, hoy en día igual, o Terminator, por ejemplo, de Lauren Video, pues por ejemplo, hoy en día a lo mejor de esa edición de Terminator igual te piden 60, 70, 80 euros, a lo mejor, si está en buen estado. Lo que vengo a referirme es que el precio es un poco desmedido por esa especulación y luego por ese mercado de gente que unos por colección, pero otros por relevo generacional, pero muchos llegan por ostentación, es decir, por comprarlas, por luego ponerlas aquí detrás y fliparse con los colegas de que han comprado o que tienen la primera edición de Videoclub de E.T. o de cualquiera, o del Exorcista, que han pagado 50 pavos o 60 pavos. Entonces, lo que habría que tener es un poco de cabeza, también pido a la gente que compramos, porque, por ejemplo, una película, como por ejemplo, mira, Dentro del laberinto, que sabéis que me gusta mucho, es una película que en su momento fue muy popular en el videoclub, se distribuyó, es decir, ahí se hicieron muchas copias,
habría muchas copias igual que Superman, eran novedades, Superman igual tendría hasta 2 o 3 para alquilar en su momento. Quiero decir, son películas que deben de haber por ahí en circulación cientos de películas, esas, si no más, si no miles. Entonces, lo que hay que distinguir es cuando una película es rara por la rareza que tenga la película o porque queramos pagar para fliparnos con los colegas y decir que tenemos la edición de Superman cuando parece que la moda es tener esa edición, o la de E.T., o la de Cocoon, o la de Terminator, o la de cualquiera de estas. Entonces eso es lo que hay que diferenciar. Películas raras, por ejemplo, pues esto sería una película rara. Pues Mickey y el Alien. Pues esto es una bizarrada y esto sería una película rara. Pues quizás pagar por esto, no sé, pues igual 50 pavos o más de 50 euros, pues podría llegar a estar justificado. Pero no por películas que han tenido una gran proliferación y una gran distribución. Entonces, claro, ahí se nos va un poco la pinza. Porque, claro, si las películas regulares y normales, como podrían ser, yo qué sé, por ejemplo, Willow, te piden ya 40 pavos por la película, pues entonces ya me dirás, quiero decir, de esta película debe de haber chorrocientas mil. Sí, en esta edición a lo mejor no, pero da igual. Quiero decir, no sé, yo veo los valores de las películas un poquito desfasados y un poco quizás por eso, por lo que comentaba. El relevo generacional que está volviendo a comprar, que me parece maravilloso, pero luego por la especulación y por el aparentar, por el ostentar, ¿no? De que y eso, todo el mundo se abre canales de YouTube o tiene cosas y empieza a sacar películas y no sé, como para darse importancia y eso, yo qué sé, no sé. Me parece que es un poco un sinsentido, pero bueno. Muy bien, pues nada, vamos a dejarlo aquí, Ringo, vamos a dejarlo, son casi las 12, yo a las 12 tengo que hacer una cosita muy importante y no puedo posponerlo, tengo que felicitar a mi queridísima esposa, que es su cumpleaños en 5 minutos, así que... Guarrería española. No, tengo que felicitarla y darle su regalo, que lo tengo ahí preparado. Claro, a las 12... Claro. Guarrería española. Ah, que no. En fin... Chicos, de verdad, muchas gracias por estar por aquí, por el chat. Recordad darle me gusta, darle al OK, por favor. Si os gusta el episodio, seguirnos también, nos ayudará a comentar cualquier cosa. Buscarnos en Instagram, estamos en muchas redes sociales. Seguirnos en los canales de YouTube, de Telegram, ahí estamos. Que por cierto, se me ha olvidado ponerlo. Me caché la madre, que no puede estar en todo. En fin. De verdad, y muchas gracias también a la gente maja, a la gente nueva como Chema, que nos está escuchando. La primera vez que lo vemos por aquí. Muchas gracias por acercarte al programa de Fan Kingdom. Creo que vas a encontrar muchas cosas interesantes en el canal que te van a gustar. Dale un vistazo. También a Carlos, que es uno de los nuevos oyentes que he visto, que no conocía por aquí. Y por supuesto al incombustible, al que nunca nos falla, nuestro queridísimo Fricar, que lo queremos y lo amamos mucho, es nuestro incondicional que siempre está, no falla ni una. Muchas gracias, Fricar. También, por supuesto, Víctor, nuestro queridísimo compañero tío Gamji, a gente, a Diego de Reinos Ocultos, el Posadero, por favor, también, claro que sí. Y seguro que me dejó alguno por ahí del principio, a Enrique, que también entró al principio, que saludó. Y nada, si me dejo alguno, me perdonáis, pero gracias de verdad. No va a haber otro récord, el Ringo, ya te lo digo. Así que sí, no tenemos... Si los de récord lo tenemos todos los días. Sí, lo tenemos todos los días, los de récord. Es verdad. Pues nada, Tofas, no cierres, que contigo tocar 5 segundos y ya está. Chicos, gracias. Nos despedimos. Adiós. Buenas noches, Chao, gracias. Gracias a ti.